Regresamos a esta conferencia sobre la construcción de una política social y de políticas públicas desde el mapa de los programas políticos. Me imagino que después de estar una hora sentado allí viendo esta conferencia, usted pues se estará preguntando, bueno, ¿y cuándo es que vamos a discutir cómo yo desde el programa político voy a construir una política social o políticas públicas? Vamos a ir poco a poco, pero es una pregunta muy legítima. Por eso es que vimos que en la primera hora que estuvimos reunidos aquí, que han estado ustedes escuchando, hablamos de lo que es el contrato, la constitución y los programas políticos y la función básica de organizar la convivencia, lo que es una discusión un poco más pormenorizada de esa noción del contrato desde la perspectiva del contrato social, de la convivencia política, del papel que tiene la estructuración de normas sociales y jurídicas, y de cómo se organiza políticamente una sociedad, al menos en nuestro sistema, a base de un sistema participativo, que si quieren mi opinión, es muy débil, y que se reduce muchas veces a eventos eleccionarios, a veces cada 4 años, un día cada 4 años, cuando todos sabemos que democracia no es eso. Si fuera eso solamente, pues no valdría la pena. Hablamos también del papel de las constituciones y siempre pueden darle para atrás y volver y sintonizar y escuchar un poco esa reflexión de la que hemos tenido bastante previamente desde la primera conferencia del profesor licenciado José Frontera. Y hemos estado hablando también del papel de los programas políticos. Bueno, vamos a hablar un poco, entrando en materia más precisa, de la articulación de las políticas públicas. Y otra vez, otra manera de plantearlo. Ustedes me preguntarán, pero ¿qué rayo es eso de una política pública? ¿Verdad? Pues otra vez, la política pública es aquella que se establece como un cometido, como un mandato para dar dirección, para encauzar, para mostrar el camino a seguir relacionado con un asunto, un proceso, con el cumplimiento de unos objetivos. Y puede articularse en la Constitución y particularmente en la legislación, aunque va desmenuzándose y en los procesos de implantación, pues cuando se reglamenta, como que se estira, pero debe estar orientado a lo que es el mandato constitucional, cuando es constitucional, o legislado, cuando ese mandato es legislado. Pero vamos un poquito más sobre la materia. Vamos a hablar un poco sobre la articulación de las políticas públicas. Ya sabemos que el origen de las políticas públicas puede ser constitucional y es también estatutario. Estatutario significa, se establece a través de la ley, de las leyes, la anotación, el enunciado más claro sobre este particular es cuando la Asamblea Legislativa en una ley X o Y dice: se declara política pública del gobierno del Estado Libre y Asociado de Puerto Rico tal cosa. Pues ahí no debe haber lugar a equívoco.
se persigue un propósito, y ese propósito y esa dirección se dan en esa declaración de política pública, y sabemos que no todas las leyes, pero muchas leyes contienen una declaración de política pública. Ojitos con esas declaraciones de política pública. Muchos ojitos, mucha atención. ¿Por qué? Porque hay veces que sobre un mismo asunto hay leyes distintas donde se han declarado políticas públicas. Y uno dice, bueno, pero sobre este asunto, ¿cuál es la política pública? Si no se ha derogado ninguna ley y hay 3 o 4 leyes que aplican sobre un asunto y en 2 de ellas se declara una política pública, ¿cómo se concilian entonces esas 2 políticas públicas? Alguien podría hacer ese planteamiento muy razonable. Y la realidad es que sobre un asunto debía haber una sola política pública. Hay situaciones, y no son teóricas, en donde una ley declara sobre un asunto una política pública y otra ley declara sobre el mismo asunto otra política pública. Bueno, ahí nos podemos poner técnicos e intentar tratar de aplicar principios de interpretación, diciendo que debiera prevalecer el texto más reciente. Alguien plantearía eso, pero alguien opondría y diría, no, pero es que se trata de legislación especial. Bueno, pues, ¿qué normativa aplicaría? Y eso es territorio con el cual los abogados nos ganamos la vida. El legislador debiera tener particular cuidado cuando declara una política pública de revisar cualesquiera otras leyes en donde se declara sobre un mismo asunto políticas públicas. Debía tener mucho cuidado. De la misma manera que cuando una agencia gubernativa, conforme al mandato legislativo, redacta una reglamentación, debiera redactarla consona con el propósito que se persigue en la legislación y con la política pública que se declara, si es que se declara alguna política pública en esa legislación. Pero cuando la técnica jurídica no es muy efectiva, en otras palabras, cuando la técnica jurídica es defectuosa, nos pueden aparecer estas incongruencias. Hay que estar bien conscientes que la articulación de la política pública discurre a lo largo de un sistema que podríamos compararlo con el sistema circulatorio, donde hay un cauce principal que es constitucional, un abundante o abundantes cauces que son los de cada ley que declare políticas públicas, y un cauce y una ruta reglamentaria y de implantación. Y sabemos de los problemas que tiene la implantación de los mandatos legislados. En muchas ocasiones el legislador no es lo suficientemente preciso o específico. En otras ocasiones la implantación tiene que darse conforme a estándares o parámetros que no están presentes en la legislación o han sido preparados, redactados de manera imprecisa, ambigua, defectuosa. Tenemos que por un momento presumir que esto es una ley más o menos correctamente redactada y técnicamente bien hecha, y que sus mandatos son precisos, y por consiguiente a partir de ello suponemos que hay estándares y que hay parámetros que permiten una implantación.
Pero nuevamente sabemos que no toda implantación se da conforme a lo planeado. No todo proceso de implantación de una ley se construye conforme a la intención original. Y ahí empiezan los grandes problemas. ¿Por qué? Porque si la desviación del mandato legislado, que ya fue legislado, es muy grande en el proceso de reglamentación o implantación, alguien la va a impugnar y va a provocar el fracaso de la reglamentación y el retraso de la implantación. Más otro tipo de complicaciones que pueden surgir. Esto me lleva a una pequeña nota al calce que tiene que ver mucho con el proceso de hacer una ley. Fíjense que las leyes no se piensan, se redactan y se aprueban e implantan instantáneamente. Eso plantea problemas. Supongamos que en el día 1 de un cuatrienio usted presenta un proyecto de legislación y que ese proyecto de legislación es evaluado en un cuerpo legislativo y luego en otro cuerpo legislativo y finalmente termina aprobándose una versión modificada 2 años después, 3 años después de la fecha de presentación original de esa medida. Bueno, ¿qué va a pasar? Pues lo primero que habrá pasado es que habrán pasado 2 años, 3 años antes de que esa legislación se apruebe. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de ello? Que las circunstancias pueden haber cambiado, para no hablar de otras circunstancias que pueden haber cambiado enormemente también, que tienen que ver con aspectos presupuestarios, que tienen que ver con la intervención de organismos que pueden provocar de facto el congelamiento o la invalidación de una legislación, como es ahora en el caso puertorriqueño la intervención de la Junta de Supervisión Fiscal. Como puede ser eventos extraordinarios que hayan sucedido desde la radicación de una medida, como por ejemplo el huracán María, y un cambio grande de circunstancias. O si se quiere más recientemente, los eventos sísmicos. Entonces tenemos una medida que se presentó hace 2 años, que como toda medida legislativa está activa latentemente y puede ser convertida, si es un proyecto de ley, en ley en cualquier momento en ese cuatrienio, y le puede haber sucedido que las modificaciones en las circunstancias hayan creado un grado de obsolescencia o un grado de incapacidad de hacerlas cumplir como se pensaron o incluso como son aprobadas. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos ahí la legislación. Después de mucho trabajo y mucho tiempo está aprobada. El curso del tiempo ha introducido cambios en las circunstancias. Hay que implantarla, hay que reglamentar. ¿Qué va a pasar en el proceso de reglamentar si se requiere reglamentar? Bueno, se van a hacer unos ajustes. Se van a hacer unos ajustes necesarios, siempre son necesarios. Siempre es necesario un afinamiento, un refinamiento, una extensión. Después de todo, al avión para que aterrice hay que ponerle ruedas. La implantación es un poco ponerle tren de aterrizaje a esa aeronave y es también ver cómo se hace la pista para que aterrice, si se me permite la analogía. Entonces, ese camino entre la legislación, la reglamentación y la implantación puede traernos nuevas dificultades.
¿Por qué? Porque si el legislador siguió al pie de la letra lo propuesto en el programa político, o la interpretación de lo propuesto, que a lo mejor es una línea y un párrafo, mientras que la ley son 10 páginas, el problema puede ser que las circunstancias hayan cambiado. Y ese cambio en las circunstancias, ese cambio en los significados a veces, cuando el cambio en las circunstancias es tan radical, pues obliga a hacer algunos ajustes que son necesarios, que son importantes y que forman parte de ese proceso. Y naturalmente promovemos legislación para promover cambios que entendemos necesarios. Establecemos mandatos, pero esos mandatos no se dan con una licencia para que el que implante como le da la gana, como le dé la gana. No puede ser. El objetivo de todo proceso de implantación es conseguir el cumplimiento de los mandatos alineados con los principios que orientan la acción gubernativa. Es decir, no es mandar por mandar, tiene que haber una concreta y precisa conformidad con ese ordenamiento. Usted no puede mandatar cosas que son inconstitucionales. Usted no puede mandatar cosas que van a chocar con otros ordenamientos que también están presentes. Usted tiene en ese proceso de crear la norma que mandata, usted tiene también que organizarlos y ordenar esos mandatos de tal forma que se pueda cumplir con ellos y, repito, que se puedan alinear con los principios que orientan la acción gubernativa. Principios que orientan la acción gubernativa. Esos principios nos remiten siempre, no solo al mandato, no solo a lo que está detrás del ordenamiento constitucional, sino a valores fundamentales, como son la búsqueda del bien común, como es la búsqueda de la justicia, como es el deseo de promover la equidad, como es el respeto y el fortalecimiento de los derechos humanos, y algunos otros, pero estos son los más importantes y los que me interesa resaltar en este momento. ¿Cuáles son los medios con que se cuenta para que esto suceda? Y alguien dirá por ahí, ¿qué quiere decir esto y qué quiere decir suceda? Para que en efecto se pueda cumplir con lo mandatado y con la política pública que se quiera establecer. Bueno, el sistema y la jerarquía jurídica, sin duda alguna. El aparato gubernativo y las funciones reglamentarias y adjudicativas. No cabe la menor duda de que no basta con aprobar una ley, una normativa y ponerle un sellito y registrarla donde haya que registrarla y contar con todas las firmas que sean necesarias. Eso no significa nada. Tienen que entrar al sistema gubernativo y tienen que seguir y adscribirse
a esa jerarquía jurídica, normativa, y tienen que llegar al lugar en el aparato gubernativo que va a encargarse de hacerla cumplir, de hacer cumplir esa ley, de hacer cumplir esos mandatos. ¿Y cómo? Primero, ¿quién hace cumplir las leyes? Pues se dice genéricamente el Ejecutivo. Bueno, los organismos del Ejecutivo. Pero ¿quién en particular? Por lo general, la ley va a contener aquel ente o aquellos entes gubernativos que van a encargarse de, en efecto, hacerla cumplir. Si la ley no contiene eso, ya uno empieza a sospechar que nos vamos a perder en el bosque. Tiene que haber mandatos claros, pero tienen que estar dirigidos concretamente a alguien. Y cuando no están dirigidos concretamente a alguien, salvo que otra ley permita presumir que el mandato está dirigido a alguien en particular, tenemos que volver a mirar esa ley. Generalmente se designa una agencia o un departamento. Cuando se ordena la creación del programa X, o el programa Y, o el programa Z, se ordena al Departamento de la Vivienda crear el programa X, o el programa Y, o el programa Z, para cumplir con los propósitos de esta ley. Los propósitos de esta ley son proveer vivienda segura, antisísmica, a todos los puertorriqueños. Y eso a lo mejor hay un artículo anterior que dice, será política pública del gobierno de Puerto Rico proveer viviendas resistentes a las condiciones naturales catastróficas, tales como los efectos de los huracanes y de los sismos. Entonces ahí ya usted tiene una política pública, tiene una agencia a quien le ha dado el mandato, y entonces verá una articulación en esa legislación mediante la cual se va especificando la naturaleza de ese mandato y se le va dando vida a esa política pública y se van estableciendo instrucciones dentro de ese mandato y se van creando parámetros y se señalarán procesos mediante los cuales se van a poder cumplir los objetivos, y quién sabe si aparecerá un artículo después en donde se dice de dónde proveerá el dinero, si es que hace falta dinero o recursos para poder hacer cumplir ese mandato legislado, que es a la misma vez un mandato o un conjunto de mandatos dirigidos a que en efecto se cumpla y se implante no solamente la ley, sino la política pública que la dirige, que la encamina, que hace posible que la ley la encauce. Fíjense como una frase tan sencilla como que el objetivo es conseguir el cumplimiento de los mandatos alineados con los principios que orientan la acción gubernativa, se convierte entonces en un título que requiere mucha más elaboración, como mayor elaboración requiere cuando decimos que los medios son el sistema y la jerarquía jurídica, el aparato gubernativo y las funciones reglamentarias y adjudicativas. Voy a seguir por un momento con este ejemplo, ya que estamos en la época que nos han dicho que habrá sismo por algún tiempo. A mí no me cabe la menor duda que es un objetivo absolutamente legítimo, crear una política pública que garantice que las construcciones que se autorizan sean antisísmicas, no solamente para vivienda, para cualquier lugar en donde vayan a estar reunidos los puertorriqueños, sea familiarmente, sea grupalmente, comunitariamente. Pues esa puede ser una política pública muy clara, muy precisa. Pero no bastaría.
Esa legislación tendría que contener, como les dije, quién estaría a cargo de hacer valer eso y velar porque se cumpla. A lo mejor es más de una agencia, a lo mejor tienes que involucrar al Departamento de la Vivienda, tienes que involucrar al Departamento de Obras Públicas, a lo mejor tienes que involucrar a la Autoridad de Edificios Públicos, pero tienes también que involucrar a la Junta de Planes o a quien sea quien autoriza la concesión de permisos para construir. A lo mejor tienes que involucrar el papel de otros entes reguladores. Y todo eso tiene que articularse de una manera en que estemos claros quién va a implantar, quién va a reglamentar y en caso de controversias que se puedan ver en la esfera administrativa, quién va a adjudicar y cómo. Yo supongo que en los programas políticos que se someterán al electorado este año, generalmente aparecen como en el verano del año eleccionario, habrá un capítulo sobre nuevos ordenamientos para enfrentar los desastres naturales. Tendrá distinto nombre, pero estoy seguro que va a aparecer en casi todos, si no en todos los programas políticos. Pues sería interesante cuáles son las propuestas, ver cuáles son las propuestas. Todavía más importante ver cuál será la forma en que se enuncia la política pública a seguir. Y por supuesto, cómo cada uno concibe el tratamiento que deba darse en materia del ordenamiento o en el tema de la utilización de estructuras gubernativas, organismos gubernativos que ya existen, o en el tema de cómo conjugar la acción de unos y otros para cumplir con el propósito de una tal legislación. Sería bien importante también, y va a ser bien importante en ese proceso, atender a los diferentes tipos de enunciados y de adscripciones. ¿Qué vamos a adscribir a qué? Porque tenemos que tener en mente que hay diferenciaciones que pueden darse conforme a las diferentes jerarquías jurídicas. De la misma manera a los diferentes rangos y usos. No quiero que nos perdamos en el ejemplo que les di, aunque podemos ir al ejemplo que le di de una legislación que establezca política pública sobre edificaciones resistentes a desastres naturales. Lo que quiero es que examinemos cómo en la articulación de esa legislación, desde el planteamiento, incluso aún desde el planteamiento de las políticas públicas, tenemos que tomar muy en cuenta las jerarquías jurídicas, las diferencias que surgen conforme a las jerarquías jurídicas, a diferentes tipos de rangos o a diferentes tipos de usos. Déjenme ver si podemos plantear un ejemplo sobre esto. Imagínense que usted quiere que el procedimiento no sea un procedimiento tan complicado que frustre el propósito de la legislación. Imagínense que usted tiene una política clara de que esto hay que hacerlo, que se van a estar reconstruyendo miles de estructuras o construyendo miles de estructuras nuevas. Pero usted sabe que no puede complicarlo de tal manera que no se pueda utilizar como una herramienta lo más pronto posible. Bueno, en ese caso usted va a tener que diseñar de tal forma, no estoy hablando de diseñar edificios, estoy hablando de diseñar procesos y procedimientos,
de tal manera que usted no haga extremadamente difícil acogerse o entrar a este tipo de procedimientos que sería necesario para que en efecto estuviésemos ya instalados en la operación de una política pública y de los instrumentos legislados y reglamentarios para que estuviese implantándose. Usted, por ejemplo, no pondría a la gente a tener que acudir a una escalera de tribunales para revisar las decisiones de autorizar o no autorizar permisos, porque si no, no va a ser final un permiso, sino hasta dentro de un montón de tiempo. Usted, por ejemplo, tendrá que tener la capacidad de distinguir unas edificaciones y otras. El propósito es que todas sean seguras, pero usted no va a someter a quien propone construir una casa de 3 cuartos y un baño al mismo procedimiento del que tiene que construir un centro comercial de 25.000 pies cuadrados o 50.000 pies cuadrados. Tiene que haber una adecuación atendiendo a diferenciaciones que en este caso son obvias por este tipo de categorías, pero entender también que puede haber diferenciaciones de tipo procedimental que haya que establecer. Todo ello debe ser contemplado en el proceso de examinar cómo vamos construyendo estas políticas, cómo vamos organizándolas, cómo vamos enunciándolas, cómo, si lo queremos decir en una sola palabra, cómo vamos articulándolas. Porque no basta querer algo ni decir lo que quiero es esto. Hay que darle articulación, hay que darle estructura, hay que darle forma, hay que añadir procesos, hay que entender funciones, hay que adscribir responsabilidades, hay que instalar mecanismos. Todo ello conforme a esas políticas públicas. Bueno, vamos a pasar a otro tema relacionado, que es sobre la construcción de políticas públicas en un ámbito más sustantivo. Y voy a permitirme leer unas 2 oraciones y a tratar de desmenuzarlas. La construcción de políticas públicas supone un ejercicio de diálogo razonado, en el que no basta la invocación de una promesa que va a cumplirse o un contrato con el electorado. Aunque cumplir lo prometido u ofertado antes de las elecciones es un supuesto de un tipo de democracia, el carácter equilibrante de la participación debe darse en cada instancia de preparación, aprobación, implantación y evaluación de las políticas públicas. Son 2 oraciones que vamos a tratar de desmenuzar en la próxima media hora porque son importantes para atender el tema de cómo construimos estas políticas públicas, que suponen un ejercicio de diálogo razonado, en el que no basta la invocación de una promesa que va a cumplirse o un contrato con el electorado. Vamos a explicar esto un poquito. A lo mejor el programa de gobierno estaba muy claro en la promesa y se votó masivamente a favor del partido que propuso ese programa de gobierno, y en donde con letras mayúsculas gigantes estaba un determinado mandato. Muy bien. Eso es una cosa. Y otra cosa es el diálogo razonado que va después para la construcción
efectiva de las políticas públicas que derivan de esa promesa. Una cosa es lo que dice ahí y se aprobó abrumadoramente. Otra cosa es el diálogo razonado, repito, que hace falta y que no basta simplemente decir porque eso estaba en el programa, se va a aprobar así o asado, porque racatún, ahí va. Le voy a explicar por qué eso no puede ser así. Por dos razones. Primero, usted vacía 10 páginas de un programa político en un documento y lo presenta como proyecto de ley y es una cosa inservible, porque las leyes no se redactan ni se construyen así. Eso es lo primero. Lo segundo, porque la realidad es mucho más compleja que lo que pueda hacer el resumen contenido en esos párrafos que se han utilizado para describir lo que usted dice es una promesa que le hace al electorado para hacer las cosas de tal o cual forma. Hay una diferencia muy grande y empieza con entender que lo que está ahí tiene que ser objeto de una consideración extremadamente profunda, razonada, dialogada por quienes tienen que tomar una decisión política, entiéndase si es una legislación, considerarla, evaluarla, enmendarla, modificarla y aprobarla. Y ese diálogo razonado es el que se supone se dé en el proceso legislativo, entre mayorías y minorías. Otra vez no basta con decir, eso estaba en el programa, es el programa, apruébese. No va a funcionar así, nunca funciona así, y cuando se aprueba así, casi nunca sirve. Por lo tanto, es tiempo y energía que se pierde. Y aquí viene la magia de un proceso de diálogo razonado. Y esta magia no requiere ciencia de cohetería, simplemente buena fe. Mayorías y minorías, a nombre del pueblo, se sientan y examinan las propuestas, las evalúan, consultan la opinión de quienes sean peritos y aún de los que no son peritos. Escuchan lo que la gente desearía, sin claudicar a su función crítica de ser críticos, incluso de sus propias propuestas, para elaborar y construir aquella formulación que resulte más útil al cumplimiento de lo que se ha querido hacer, siempre pensando en el bien común, sin olvidar el bien común, y de una manera en que lo que se propone presente una modificación que, si fuese posible, sea transformadora. Eso se supone que hagan los legisladores y también los reglamentadores en las agencias. Se suponen que dialoguen razonadamente. Se supone que se sienten a ponderar, que incluso estén dispuestos a sacrificar aquello que plantearon de una manera para poder plantearla de otra que se convierta en un instrumento más eficaz. En algún sentido, si ustedes me preguntaran
¿qué necesita un legislador o alguien que reglamenta en las agencias del Ejecutivo? Yo le diría que necesita una extrema dosis de humildad y un deseo intenso de estudiar, analizar y aprender sobre lo que está legislando o reglamentando. Ese debiera ser el requisito. Debiera ser un requisito de estudiar sobre lo que se están tomando decisiones. No es meramente el ejercicio de un voto inteligente por una cosa u otra. Es que el legislador no es alguien que va y escoge entre 3 modelos diferentes de una mercancía. Digamos, no, si se trata de una figura de barro, no va a escoger entre 3 modelos de barro, de cerámica. El legislador tiene que construirlas. El legislador tiene sus manos puestas continuamente en el barro que está dando vueltas en el torno, dándole forma a la ley, dándole forma a los mandatos. Por eso es que esa función legislativa no es un chistecito. Esa función legislativa es de las más graves, de las más serias, porque afecta la vida de muchos en innumerables instancias, en asuntos fundamentales y en asuntos importantes que a lo mejor no son esenciales, pero son importantes. Por consiguiente, la construcción de la política pública requiere esa profundidad. Cumplir con lo prometido ciertamente es un supuesto de un tipo de democracia, pero nunca debe descuidarse el carácter equilibrante de la participación, que debe darse en cada instancia de preparación, aprobación, implantación y evaluación de las políticas públicas. En cada una de esas 4 instancias debe darse. Y debe darse sabiendo que el proceso participativo es mucho más y va mucho más allá que meramente poder invocar que unos electores fueron y votaron en determinado día cada 4 años. Bien, de lo que hemos conversado en este apartado, es claro que hay unos valores que son fundamentales en este proceso de construir las políticas públicas. Hay unos valores que son fundamentales. Primeramente, la participación democrática. Entendiendo por participación democrática mucho más que el ejercicio ritual, repito, de votar cada 4 años. Es mucho más. Una de las grandes pérdidas que hemos tenido en los procesos legislativos y en los reglamentarios es cómo han ido desapareciendo o reduciéndose dramáticamente los procesos de vistas públicas. Los procesos de vistas públicas son procesos extremadamente importantes para la dilucidación de las ideas, para el examen de las opciones, incluso para hacer público ese examen y hacer partícipe al público, a la gente, de lo que son los procesos que llevan a tomar decisiones y escoger entre una cosa u otra, o entre diferentes opciones. Ese proceso de participación democrática supone también la creación y desarrollo de marcos participativos críticos.
cuando estoy hablando de marcos participativos críticos, repito, es donde se ejerza un pensamiento crítico, donde se utilice el cuestionamiento y la duda creadora, donde se utilicen instrumentos que permitan mejorar el proceso de evaluar, el proceso de seleccionar, el proceso de descartar, el proceso de incluir. Todos esos son procesos que se derivan de un marco participativo crítico. Y hay que propiciar, son valores importantes, no solo la participación democrática, sino los marcos participativos críticos, que hay que crearlos, que hay que promoverlos. Un valor importante también es la coherencia participativa, es la coherencia operativa y sistémica. Hay que promover coherencia en la manera en que operamos y organizamos ese aparato o ese instrumento que estamos creando para hacer valer, para hacer cumplir y para en efecto instaurar y establecer esa política pública. Tiene que haber coherencia operativa y la coherencia tiene que ser también sistémica. No se sacan las cosas de la manga sin entender los contextos. Hay que entender lo que son propuestas dentro de una coherencia sistémica. ¿Para qué? Para que unas partes no estén tropezando con otras. Para que unas creaciones no estén chocando con otras. Para no llenar de guindalejo el aparato gubernativo, para que pueda operar sin tropezar, para que pueda operar con las menos contradicciones posibles, lo que puede contribuir a mejorar su funcionamiento. Fíjense los valores que vamos discutiendo hasta la fecha en esto de la construcción de las políticas públicas: participación democrática, marcos participativos críticos, coherencia operativa y sistémica, y me voy a detener en la cuarta, que considero esencial. Y voy a subrayar aquí esencial: la transparencia y la rendición de cuentas. La transparencia y la rendición de cuentas debe ser como la sangre es al cuerpo humano. Si la sangre no circula, no hay oxigenación. Sin oxigenación no hay vida. Hay que ser transparentes y hay que rendir cuentas. Y eso debe acompañar no solamente al proceso de construir las políticas públicas, sino a lo que termina siendo el producto necesario para hacer valer esas políticas públicas. Transparencia y rendición de cuentas. Transparencia es lo que usted escucha ahí, transparencia. Si alguien me pidiese una definición de transparencia, yo le diría de lo que más se habla últimamente, pero de lo menos que se practica. Usted tiene que estar dispuesto a mostrar sus libros. No puede haber procedimientos en cuartos oscuros. No puede haber procesos que solamente los conozcan unos poquitos cuando tienen que ver con la cosa pública. No puede haber licitaciones secreteadas. No puede haber acuerdos
económicos a los que no se vaya a dar acceso. Y no debiera aparecer el abuso, subrayo, el abuso de enviar cada cosa a investigar para echar mano a una excepción de secretividad o confidencialidad para negar la transparencia. Porque eso es otro problema. En el tema de la rendición de cuentas, lo mismo. Si usted está disponiendo de recursos públicos, si usted está utilizando la autoridad pública, si usted está tomando determinaciones sobre la vida, la propiedad, sobre la libertad de la gente, usted no puede pretender que usted no tiene que rendir cuentas sobre lo que hace. Y no es una rendición de cuentas a la huipipío, es una rendición de cuentas como debe ser, primero que se entienda, luego con la periodicidad que es necesario, porque no es hablar de un asunto ahora y volver a hablar del mismo asunto vital 3 o 4 años después. Y esa rendición de cuentas puede fortalecerse si hay instrumentos participativos adicionales que están de por medio, participativos directos de ciudadanos y participativos en términos de que se abren las puertas a la información, a lo que llaman por ahí la data. Y alguien podrá decir, pero si es que se aprobó la ley tal del año pasado. Sí, por ahí hay una ley de transparencia. Pero preguntémonos cuáles fueron las objeciones. Y podríamos hablar largo y tendido sobre el asunto. Y allá hay una conferencia programada, no sé si ya la tomaron, con el doctor Efrén Rivera Ramos, y habrá otra conferencia no presencial mía sobre temas relacionados, así que no me voy a desviar. Pero atención, la transparencia y la rendición de cuentas, según mi criterio, debe ser uno de los valores detrás del proceso de aprobar y de asegurarnos que se implantan las políticas públicas, y es el cuarto que le voy a señalar, y voy a parar en cuanto a esto ahí: participación democrática, marcos participativos críticos, coherencia operativa y sistémica, transparencia y rendición de cuentas. Eso dentro del tema de la construcción de política pública como valores. Ahora bien, vamos al tema de qué deben ser guías en ese proceso de construir, de construcción de políticas públicas. Bueno, en primer lugar, la estructuración jurídica. Esto no es una cosa, una manía de abogado. Soy abogado, me acusan de eso, lo he sido por casi 4 décadas, pero no es una manía por ser abogado. Es que la manera en que hemos organizado nuestro sistema supone que lo que enunciemos con pretensión normativa vinculante para el Estado y los ciudadanos caiga dentro del marco, las formas y los instrumentos de la estructuración jurídica de nuestro sistema. Nos evitamos problemas, no solamente problemas legales. Vamos a tratar de recordar esto. Las formas jurídicas son una invención humana, muchas de las cuales han resistido la prueba del tiempo. Algunas por décadas, otras por siglos, unas cuantas por milenios. La estructuración jurídica siempre será una buena guía
y una buena compañía para atemperar esas formas jurídicas. Segundo lugar, siempre hay que acompañarse de parámetros e indicadores adecuados. No podemos estar promoviendo cosas si no desarrollamos parámetros que nos permitan establecer que estamos cumpliendo con lo que buscamos. De la misma manera, no podemos pretender hacerlo si no se establecen indicadores adecuados. Tenemos que crear un hábito de que no solamente cada política pública, sino cada esfuerzo de instrumentación y de tornarlas operacionales, esté acompañado de una reflexión que permita y contenga parámetros e indicadores adecuados. Después podemos elaborar sobre esto. En tercer lugar, además de estructuración jurídica, estoy hablando de guías para la construcción de estas políticas públicas. Estoy hablando de guías, estructuración jurídica, parámetros e indicadores adecuados. En tercer lugar, métricas de cumplimiento. No hay forma en que usted pueda validar lo que ha propuesto como un instrumento para hacer posible un cambio. No hay forma que usted pueda validar ello si no establece unas métricas adecuadas de cumplimiento. Hay que evaluar. Evaluar es parte del proceso metódico, científico de examinar si lo que se ha propuesto y lo que se está implantando de alguna manera está sirviendo para algo, si cumple. Por supuesto que hay también, además de unas métricas de cumplimiento, que trabajar en los elementos cualitativos. Toda propuesta, además de elementos absolutamente objetivables, cuantificables, contiene elementos cualitativos como guías. Les he dicho, a la hora de la construcción de políticas públicas, es necesario tomar en consideración la estructuración jurídica, dotar de parámetros e indicadores adecuados a esa propuesta que vamos formulando. Es necesario incluir métricas de cumplimiento y elementos cualitativos. Y les decía, en el ejemplo de una política pública para que se autorice en Puerto Rico la construcción de estructuras que sean resistentes a desastres naturales, como huracanes y sísmicos. Pues naturalmente puede haber unos elementos cuantitativos que nos permitan diferenciar el tratamiento de unas cosas y otras. Una residencia de tantos pies cuadrados, de unos cientos de pies cuadrados, pues merecerían un tratamiento diferente a espacios comerciales o espacios comerciales de miles de pies cuadrados. Pero también hay elementos cualitativos que hay que tener en cuenta. La función social que cumplen esas estructuras, la utilización flexible futura de las mismas. Estoy trabajando sobre un ejemplo, ¿verdad?
sobre todo el sentido que tengan esas estructuras, el espacio que supongan y la transformación del espacio que se requiera, consideraciones también cualitativas, como pudieran ser el bienestar de la comunidad y la capacidad de articularse comunitariamente. Todo eso son elementos cualitativos, guías importantes a la hora de la formulación de políticas públicas. Y sin duda alguna, la justicia, la equidad, la capacidad para articular un orden, pero no es un orden por sí mismo, es un orden que propenda a la justicia, a la equidad y que permita adelantar la dignidad y el respeto al valor del ser humano. En cuanto a los objetivos, en esta construcción de las políticas públicas, pues, lo básico, se cae de la mata. Los que encarna, dirige u orienta la política pública. Esos son los que hay que adelantar. Fíjense que son tres cosas distintas. Encarnar, dirigir, orientar la política pública. Y alguien dirá, pues me están hablando de dirigir en dos acepciones distintas. La política pública se supone que sea el timón, que nos señale el vector, que nos dirija. Sí, pero lo que se utiliza para instrumentarla tiene que encarnar esa política pública. Tiene que permitir encauzarla. Tiene que propiciar, orientar esa política pública. Tenemos por un lado el tema de la formulación, pero siempre vamos a tener el tema de la implantación. No puede existir la una sin la otra. Formulación e implantación van juntas. Dentro de esos objetivos también, conseguir coherencia e integración programática y gubernativa. Voy a repetirlo. Coherencia e integración programática y gubernativa. El gobierno no puede ser, y la función de gobernar no puede ser el producto de improvisaciones, de creaciones de elementos inconexos o incoherentes, disgregados. La función pública, la función gubernativa, si ha de ser justa y eficiente, debe conseguir coherencia e integración de los programas y de la actividad gubernamental misma. Ese es un principio que podríamos en otras categorizaciones llamarlo un principio de ordenación, pero es que es la manera de utilizar de la forma más inteligente posible los recursos limitados. Siempre serán limitados los recursos y en las circunstancias actuales son mucho más limitados. Así que cuando se cumple con el objetivo de lograr coherencia e integración programática y gubernativa, vamos adelantando un mundo. Y si lo hacemos sistemáticamente con cada una de las propuestas, vamos aprovechando mejor el espacio público, vamos aprovechando mejor los recursos, las energías y sobre todo el tiempo. El tiempo es un recurso extraordinariamente valioso
porque cuando se utiliza correctamente el tiempo y se hacen las cosas a tiempo y en su tiempo, se consiguen mayores oportunidades y además se tiene mayor capacidad para cumplir de manera óptima más objetivos. Dentro de esos objetivos, naturalmente, siempre tendrán que ser objetivos el bien común, el bienestar, primero de todos y después de los individuos, el progreso y el equilibramiento. Y hablo del equilibramiento como función vinculada a la equidad. De nada nos sirve que determinadas políticas públicas permitan progresar a unos pocos a costa del rezago de muchos, permitan el desarrollo de algunos a costa de condenar al subdesarrollo a muchos. Por eso es que los objetivos detrás de cada política pública deben atender también esa búsqueda del bien común, del bienestar colectivo y del individual, pero primero el colectivo, el progreso y el equilibramiento. Bueno, traigo una consideración aquí, que la he titulado Mayorías y Minorías y que me permite quizás reiterar alguna cosa de la que hemos hablado a lo largo de esta conferencia. En este tema de las mayorías y minorías vamos a tratar de tener o de sacar de aquí un concepto bien claro. No podemos hablar en rigor de una aspiración democrática si lo que gobierna es simplemente la mayoría. Miren lo que estoy diciendo, no lo estoy diciendo yo, esto lo han dicho grandes pensadores que han hecho el planteamiento desde el siglo XVIII particularmente. La democracia no es el gobierno de la mayoría. No se me estremezcan los que estén oyendo la conferencia. La democracia, repito, no es el gobierno de la mayoría. La democracia es la conjunción de mayorías y minorías en la búsqueda de aquellos planteamientos, de aquellas soluciones que se pueden construir mutuamente por mayorías y minorías, porque lo que le da razón de ser en una democracia a la mayoría es que exista una minoría, no solamente que es escuchada o escuchada pro forma, sino que tiene la capacidad de intervenir, influir e incluso cambiar la opinión de la mayoría. Si eso es así, hay que estar conscientes de que en este escenario de las políticas públicas, mayorías y minorías, ambas empujan sus convicciones y sus políticas públicas. Y que no es incompatible ni que interactúen, ni que negocien, ni que acuerden, como tampoco es incompatible de que puedan llegar partiendo de A unos y B otros a un planteamiento C, que no necesariamente será de consenso, pero probablemente que agrupe y contenga planteamientos que de otra manera, en otro contexto, serían descartados por ser de minoría. Mayorías y minorías, reitero, ambas empujan sus convicciones y sus políticas públicas y debe haber un esfuerzo genuino
para lograr concertación en todo lo posible, en la medida de lo posible. En segundo lugar, tanto mayorías como las minorías, y las minorías pueden ser varias, participan de un diálogo y de una correspondencia continua. Correspondencia como búsqueda de concordancia, correspondencia vista como diálogo, o si se quiere, como negociación. Todas las minorías y la mayoría participan continuamente de un diálogo y correspondencia. Cuando eso no se da, el motor se tranca. Y si no se tranca, el producto se presenta como una mera imposición, lo cual nunca es saludable en un sistema que aspira a ser democrático. En el tema de mayorías y minorías, todos atienden a las reglas de juego escritas. Y aquí voy a intercalar algo, y es un concepto importante. A las reglas de juego escritas y a las reglas de juego ampliadas. Nada como la práctica democrática o de la aspiración democrática para crear reglas que no necesariamente están escritas, pero que cobran una tremenda eficacia a la hora de promover la construcción de las políticas públicas. Atención a esas reglas ampliadas, que algunos llaman reglas no escritas, que son en muchas ocasiones la parte más importante del pegamento de la convivencia. Bueno, quiero aprovechar más o menos los últimos 35 minutos, 40 minutos que nos quedan para hablar ahora, después que hemos hablado de la construcción de las políticas públicas, de la construcción de las políticas sociales. Y para tratar de crear un poco de confusión, confusión de la que aclara, yo trato de mirar las políticas sociales como un subtipo dentro del ancho marco de las políticas públicas. Pienso que el siglo XXI va a ser el siglo de las grandes políticas sociales, distinto a los que piensan que lo fue el siglo XIX con el florecimiento del Estado social, o acaso el efervescente siglo XIX con las grandes luchas revolucionarias que sentaron las bases de ese florecimiento del Estado social. No, yo pienso que el siglo XXI va a ser el siglo de las grandes políticas sociales, o de más grandes políticas sociales. Y lo pienso de esta manera porque las necesidades que dimanan del mundo de lo económico, del Estado-mercado o del mercado-Estado, del arrasamiento que ha supuesto el neoliberalismo en términos de llevarse demasiados escalones equilibrantes al punto de llegar a un mundo de un extremo control de la riqueza por unas minorías y de una ancha pobreza. Menor o mayor es discutible, pero ancha pobreza al punto de que un puñado de personas, de corporaciones, tienen más riqueza que la mitad de la humanidad, o al punto de que en muchas sociedades
se ha llegado al extremo de que un 1% tiene más riqueza que la mayoría de la gente. Si a esto añadimos los enormes retos ambientales, el daño que hemos provocado a nuestra casa común y las medidas urgentes que será necesario implantar y que requerirán de cambios en políticas públicas en cada estado y sus territorios. Si miramos a ello, pienso que este va a ser el ciclo, el gran ciclo de la construcción de las políticas sociales, grandes políticas sociales. Y esas políticas sociales van a gravitar alrededor de valores que se van a hacer cada vez más universales, que van a ser objeto de discusión intensa y que van a provocar, en la medida en que se discutan y se ponderen, una mejor calidad de sociedades y de seres humanos. La construcción de políticas sociales va a necesitar de tener muy en cuenta la equidad, la justicia, el cambio, la sustentabilidad. Y cuando usted combina cambio y sustentabilidad, consigue cambios sustentables y ello quizás conduzca a transformaciones. El valor de la seguridad, visto como defensa de la integridad de la persona humana, de la integridad y defensa de la vida humana, de la dignidad humana, visto como defensa, vista esa seguridad como defensa absoluta del respeto a la persona, y no solamente a su integridad física. También el valor de la sensibilidad dentro de la construcción de esas políticas sociales. Sensibilidad que llevará o debe llevar a que el valor de la solidaridad, más que predicarse, termine por ser una práctica concreta en cualquier comunidad política que quiera llamarse civilizada. El reconocimiento de la plurivulnerabilidad, que no es otra cosa que el entendimiento de la suma de las distintas vulnerabilidades a las que está sometida una parte importante de la especie humana. Y si vamos a hablar de nuestro país, a las vulnerabilidades de la pobreza, de la inseguridad ambiental, y lo hemos visto muy recientemente con María y los episodios sísmicos, la vulnerabilidad del abandono, en el caso de los menores o en el caso de las personas de edad avanzada, la vulnerabilidad de la soledad, la vulnerabilidad del desempleo o de la falta de un salario digno para garantizar los elementos esenciales de una vida digna. La vulnerabilidad de las adicciones y de las patologías. La construcción de las políticas sociales
va a encarnarse en esos valores: equidad, justicia, cambio, sustentabilidad, seguridad y dignidad, sensibilidad y reconocimiento de la plurivulnerabilidad, y otro que me parece a mí esencial: la objetividad y la racionalidad, como elementos que pueden permitir, que van a propiciar una coherencia social y una mejor convivencia en el bien común. Las guías para la construcción de políticas sociales son muy similares a las de la construcción de la política pública. Por supuesto que hay que tener muy en cuenta el ordenamiento constitucional y legal, legal y constitucional. Hay que tenerlo muy en cuenta, con todas sus limitaciones. En el caso puertorriqueño hay que reconocerlas de antemano. El sistema jurídico que opera en Puerto Rico tiene una profunda intervención de otro sistema jurídico y se opera bajo una teoría muy precaria dentro del sistema jurídico que pudiéramos llamar autóctono. Así que importante tomar en cuenta ese ordenamiento constitucional y legal, tomar en cuenta el sistema vigente. La política social requiere naturalmente de un entendimiento de los programas políticos, su función y sus planteamientos, y requiere además dar particular importancia a los instrumentos evaluativos. Los objetivos. Bueno, cuando vamos a trabajar con políticas sociales, es bien importante atender a la multifactorialidad. ¿Con qué se come eso? ¿Qué es eso de la multifactorialidad? Bueno, es la comprensión de que los fenómenos sociales son complejos y por más sencillo que parezcan, intervienen un número extraordinario de factores que deben ser tomados en cuenta. Hay que atender también la multicausalidad. Hay muchas causas para uno o varios efectos. Cuando diseñemos políticas sociales, tenemos que atender esa multicausalidad, porque de nada nos vale que tratemos los síntomas y no las causas. De nada nos vale que bajemos la fiebre y no atendamos la infección. De nada nos vale, si hay varias causas, que atendamos una sola, porque no vamos a afectar, y si acaso sería en lo más mínimo, el fenómeno cuya transformación queremos procurar. Tenemos dentro de los objetivos que estar atentos a los cambios. Este es un mundo tremendamente cambiante, la realidad social es tremendamente cambiante. Hay cambios en los ordenamientos, hay que estar al día. Hay cambios en las prácticas, hay cambios en la cultura organizacional. Los entes que interactúan cambian en sus dinámicas, en la manera en que interactúan, pero cambian también en su interior. Por primera vez en la historia podríamos decir que la velocidad
extraordinaria que tienen los cambios tecnológicos están incidiendo enormemente y con mucha más intensidad y fuerza que en cualquier otro momento de la historia en la velocidad de los cambios que se están dando dentro de las organizaciones, en la cultura organizacional, en la práctica y en los ordenamientos. Las normas jurídicas no van a poder correr a la velocidad en que se están manifestando esos cambios tecnológicos y van a poder correr a la velocidad en que esos cambios tecnológicos van a cambiarle la cabeza, el entendimiento y la visión de mundo a las personas. El desfase podría ser cada vez mayor entre esa velocidad del cambio tecnológico, ese cambio en el mundo de las ideas y de las visiones que se tienen sobre las ideas y sobre el mundo. Y esa celeridad va a crear esos desfases. Los objetivos de esas políticas sociales, bueno, más que nunca, añadiendo otro, tenemos que promover la administración prudente de los recursos, particularmente de los recursos naturales. No podemos equilibrar esta tremenda aceleración y promover una adaptación que sea equitativa y justa si no administramos prudentemente nuestros recursos. Y no estoy hablando de los recursos económicos, financieros inmediatos, que sí, que hay que administrarlos prudentemente. Estoy hablando de los recursos naturales. Estoy hablando de nuestro tratamiento del territorio, de la manera en que permitimos su explotación, de la forma en que autorizamos a construir sobre ese territorio. Estamos hablando de la manera en que nos planteamos el desarrollo del recurso humano, en la manera en que lo convertimos en instrumento para el enriquecimiento de alguien o de alguno, o para el enriquecimiento de cada persona y de la sociedad. Naturalmente que entre los objetivos de las nuevas políticas sociales habrá que trabajar con el control y manejo de los riesgos. Uno quisiera eliminar los factores que provocan riesgo, pero eso es más difícil. No debe abandonarse el objetivo donde se pueda, pero más importante es controlar y manejar los riesgos. Si queremos evitar los riesgos de las marejadas, no digo ya de los tsunamis, tenemos que empezar a alejar las construcciones de la costa. Y eso tiene costo. No podemos seguir construyendo a orillas del agua, porque el calentamiento global, las marejadas, nos van a meter el agua dentro de las construcciones y van a provocar condiciones riesgosas. Eso requiere un control y manejo de los riesgos. El manejo de ese riesgo probablemente sea uno solo: alejar las construcciones de la costa. En algunos casos, promover su demolición, reubicar en otros. Si algo se destruye en zonas que están siendo golpeadas de esa manera, y no me refiero ahora a los sismos, habrá que plantearse reubicarla. Yendo al tema de los sismos y a manera de ejemplo,
Los epicentros de esta serie sísmica están muy cerca de una infraestructura de producción de energía eléctrica responsable del 40% de la producción de electricidad en Puerto Rico. Bueno, habrá que replantearse una nueva forma de producir la energía, quizá en renovables, quizá en menor escala, en muchas microredes, antes que seguir produciendo en gran escala. Y seguramente replantearán la reubicación de esa producción a otros lugares, si es que se está expuesto a meses, un año o varios años de episodios sísmicos leves o moderados, para no hablar de otros. Esta construcción de políticas sociales va a requerir también un examen de la participación ciudadana. Queremos que la participación ciudadana sea pro forma. Queremos que la participación ciudadana sea para llenar el expediente o que sea simplemente una participación ceremonial, o queremos que los procesos políticos y decisorios se conviertan en procesos intensos de aprendizaje para la ciudadanía. Ese es un planteamiento que hay que hacerlo para darle un nuevo contenido a la participación ciudadana. Tenemos que examinar la función de la transparencia. De la misma manera, en esta construcción de las políticas sociales, vamos a promover transparencia por promover transparencia, ¿o no es acaso la transparencia el relato necesario para promover una educación ciudadana más profunda que propicie una participación ciudadana real? Tendremos que evaluar además el papel de la comunicación, y que mucho hay que trabajar en este tema del papel de la comunicación. Ahora mismo, estar ofreciendo esta conferencia a través de estos medios virtuales es una forma de replantearse la comunicación. Lleva ya algunos añitos, pero no deja de ser una forma distinta, que tiene sus retos, que plantea desafíos. Del mismo modo, el manejo de las redes sociales, las oportunidades que ofrece y los peligros que presenta. Vamos a tener en este tema de la construcción de las políticas sociales que examinar el papel de la comunicación. Examinarlo con mucho rigor, darle la debida ponderación. Y esto no corresponde meramente a quienes ocupen cargos electivos o cargos de nombramiento por funcionarios electos. Probablemente en una versión y visión más participativa y democrática corresponda a todos. Y enhorabuena, qué bueno que estamos en este certificado y que ustedes están haciendo un esfuerzo por escuchar estas conferencias, estas 13 conferencias en esta edición. Finalmente, dentro de la construcción de las políticas sociales
y de elementos que hay que examinar particularmente. Plantearía que es necesario desarrollar una nueva visión de la negociación. La negociación. No se trata, y no nos confundamos, de continuar por la larga cuesta resbalosa de crear un individuo cuya conciencia cuadriculada sea la del frío cálculo, interactuando con otros en procesos de negociación. El planteamiento sobre la negociación en términos de políticas sociales tiene que partir del reconocimiento de que hay que dialogar, de que hay que sentarse a analizar, de que hay que traer a la mesa a todos los sectores a quien incumbe la construcción de políticas sociales saludables, constructivas, urgentes, necesarias. De lo que trata la construcción de políticas sociales es de darle a la sociedad la oportunidad de ser protagonista en la construcción y desarrollo de su futuro, de darle participación a las personas para que desde su profunda dignidad puedan acceder a la toma de decisiones. Las políticas sociales, al igual que las políticas públicas, así entendidas, pueden llevarnos a una visión diferente de lo que es la política, de lo que son los métodos y modos de promover las transformaciones necesarias en ese quehacer político. Para lo cual hemos tomado como punto de referencia un aspecto, el mapa de los programas políticos. Por eso es que el título de esta conferencia es la construcción de una política social y de políticas públicas desde el mapa de los programas políticos. Voy a leer nuevamente el párrafo con el que iniciamos esta conferencia. Corresponde primariamente al Poder Legislativo asumir la construcción de una política social y articular las políticas públicas de manera instrumentalizable y operable, a través de leyes, otros mandatos legislativos, la función presupuestaria y la función fiscalizadora. El o los programas políticos son en el ámbito de la aspiración democrática, el mapa del contrato asumido por quienes tienen la administración desde la mayoría. También orientan las aspiraciones de quienes asumen la función de ser minoría, quienes intentan también promover sus políticas. Les pido que consideren esto finalmente. El legislativo no actúa meramente a base de aprobar leyes o distintos tipos de medidas legislativas. Hay diferentes mandatos legislativos. Hay una función presupuestaria y una función fiscalizadora. Desde todas ellas
se forjan políticas públicas y de la implantación que sigue, su refinamiento. Muchas gracias por escuchar o ver esta conferencia. Ha sido un placer compartir con ustedes.